y para que recogiéramos también, para nosotros estamos bien. Y la veo que le dije, he visto a Concha, Coña, ella yo tampoco, nada. He cortado antes porque te la quería nombrar. Los jóvenes no lo creen, pero haciendo de ahora vamos a dar comienzo a este segundo encuentro que vamos a tener con Toni. Vamos, no lo va a decir, tenemos esa continuidad, pero ahora viniendo, pues ha sido así, no sé, no le he dicho nada a él, pero os he comentado un poco, porque claro, él estuvo aquí el domingo, yo no sé si dijo algo, soltó algo, y el lunes a primera hora muy pronto nos enteramos que Benedicto XVI había presentado. Yo digo, a ver si Toni, yo qué sé, alguna intervención que pueda haber tenido con lo divino, pues, yo no lo sé lo que ha podido ahí pasar, y entonces, pues bueno, bien lo que él quiera y lo que queráis vosotros. Si al final, cuando sea queréis preguntarte algo, o ahora, o no sé qué, ahí se queda. Entonces, pero el tema es muy jesuita, digo que, o sea, que no va a aclarar nada, ¿no? Si es jesuita no va a aclarar nada. Pues sí que voy a aclarar, porque a este Papa sabéis que los jesuitas le tenemos mucho cariño y devoción. Y por una razón, sabéis que, y lo digo como lo siento, la Compañía de Jesús, los jesuitas, por razones que ahora no voy a explicar porque eran complejas, pues era una congregación muy herida con Juan Pablo II, para que os voy a engañar, ¿no? Porque hace años nos pusieron en estado de excepción, Sí, nos suspendieron un derecho propio, nos prohibieron hacer congregaciones provinciales y no nos dejaron elegir un sucesor del padre Arrupe, ¿no? Nos impusieron un vicario. Y en ese momento, pues yo creo sinceramente, y no lo digo así con ningún tipo, la orden que recibimos hace años esto, yo ya era jesuita y sacerdote, Los provinciales nos dieron la orden a todos de que calláramos y obedeciéramos. Y así se hizo. Entonces nos consta, porque esa es la condición humana, que muchos cardenales se quedaron con la botella de champán preparada para descorcharlas, porque creían que iban a haber dimisiones en cadena, ¿no? Y esto, pues al padre Arrupe le costó mucho sufrimiento. Eso es historia pasada, esto ya... Pero en la congregación general última, en la que yo tuve pues la suerte, gracias a mis compañeros, de estar, y estuvimos con Benedicto XVI allá dentro en la Sala Clementina, que yo cuento como anécdota que es la única vez que me he puesto tirita en la vida. Y ahí realmente nos dimos todos cuenta, el rato largo que estuvimos con él, la calidad humana de este Papa. Y es verdad que esto lo digo no neutralmente, ¿no? Calidad humana y espiritual, porque entonces, en el fondo, lo que hizo, y es propio de un ministerio de Pedro, pues fue cerrar heridas, ¿no?
y os tengo que decir que nos curó las heridas, ¿no? Nos vino a decir pues que la Iglesia confiaba en nosotros, que nos sintiéramos apoyados, que nos sintiéramos confortados, y después nos invitó a que siguiéramos los pasos del Padre Arrupe, cosa que eso allí nos sacó las lágrimas a más de uno, a más de dos y a más de tres, y después que en las misiones siguiéramos también los pasos de los grandes misioneros como fueron Francisco Javier, Ricci, Novi, o sea que fue... Lo digo porque todos hablamos desde... A ver, eso que dice el refrán, que cada uno cuenta la feria como le ha ido, en parte es verdad. Yo qué queréis que os diga, o sea, es decir, que en este sentido, pues este hombre como jesuita nos ha alentado mucho, nos ha fortalecido y nos ha sanado mucho, y esto hay que decirlo en honor de él, ¿no? Porque esto es lo propio del ministerio de Pedro. Y yo lo que vivo ahora es que ha hecho un gesto realmente de... Un gesto, bueno, en la prensa estamos leyendo de todo, y más que leeremos, ¿eh? Pero yo creo que lo que ha hecho es un gesto de profunda humildad y de servicio eclesial, ¿eh? Yo creo que lo que ha hecho es reconocer humildemente, pues hasta aquí llego a la riada, ¿no? O sea, estas son mis fuerzas espirituales, y esto pues creo que traerá consecuencias. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque mi padre vendía libros, era amigo de Pepe Fornés, era un líder ruloso, pero esto trae consecuencias, ¿no? Y la primera, las dos consecuencias que trae, que creo que nos van a ayudar a todos, es que sabéis que desde el siglo XIX en la Iglesia Católica el papado estaba hiperhinchado, ¿no? Es decir, el Papa no es el sucesor de Cristo. El Papa es el obispo de Roma que preside la caridad a las iglesias, es el sucesor de Pedro. Y en ese sentido lo que ha hecho Benedicto XVI es... pues también desmitificar el papado, igual que todo obispo. En Roma se le pide que a los 75 años pues presente, diríamos, su renuncia, pues el Papa ha ejercido también como obispo de Roma, ¿no? Entonces, no es divino, o sea, es el... Y esto nos tiene que ayudar a valorar el ministerio de Pedro. Sabéis que ahí en el siglo XIX al Papa se le llegó a llamar, y eso es blasfemo, vicedios. Y esto no es así, o sea, es decir, igual que también pues el título vicario de Cristo pues es muy forzado, porque en los santos padres los vicarios de Cristo eran los pobres. O sea, el Papa es el obispo de Roma y el sucesor de Pedro, eso sí. Y en ese sentido pues yo creo que esto nos ayuda, a mí me ayuda a darle densidad a las cosas, a poner las cosas en... Y esto le abre la puerta también al Papa que venga, pues lo mismo, el día que el hombre vea pues que las fuerzas dan de sí lo que dan de sí, pues bendito sea Dios. Y en los tiempos que corren, y termino para ir al tema, hará un ejemplo también de no apego al poder. Porque si lo pensamos bien, si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Es verdad, si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito. Y haciendo esta renuncia, yo creo que lo que hace es, de verdad, lo comentaba con Paco viniendo, algo que los católicos llevamos siempre en la boca, pero no sé si nos lo acabamos de creer, ¿eh? O sea, haciendo este gesto, lo que ha venido a decir, yo me voy y la Iglesia sigue, y el Espíritu Santo rige la Iglesia, o sea, el Espíritu seguirá soplando. O sea, esto no... Si yo me voy no se hunde, o sea, y es verdad, o sea, hay gente que se cree que el día que desaparecemos el mundo se hunde, ¿no? Y bueno, pues yo quiero públicamente aquí con vosotros como comunidades parroquiales reconocer este gesto, y yo repito, creo que eso le da densidad al ministerio de Pedro, ¿eh? Porque una cosa que a veces confundimos, lo digo en serio, confundimos teológicamente, una cosa es... Repito, que la sede de Pedro es verdad que ahí se mantiene la sucesión apostólica, y otra cosa es echar la figura del Papa como menos, como si fuera un vicedios. Eso no es así, ¿eh? Eso no es así. Por eso creo que Benedicto XVI, como teólogo potente que es, nos ayuda también a colocar las cosas en su sitio, ¿eh? Después, si queréis, comentamos algo. Y después duele, porque a mí me duele, y esto los que me habéis oído mucho me conocéis, a mí me duele, pues como Iglesia, la de boberías y tonterías que tiene uno que leer en la prensa y en los medios de comunicación.
porque si algo nos desenfoca hoy es lo mediático, y se oye cada cosa, pues bueno, pues hoy la gente, todos hablamos por hablar, la gente opina por opinar y se dicen las mayores boberías sobre la dimisión del Papa. Es verdad que la Curia Vaticana no está en sus mejores momentos. El Observatorio Romano, que es el diario, el periódico oficial, para entendernos, ¿no?, dijo algo que es para mí lo más fuerte que se ha dicho en años, El Observatorio Romano, no cualquier periodista, El Observatorio Romano es, para que me entendáis, sabéis, el periódico del Vaticano, el oficial. Decía que el pastor, el Papa, está rodeado de lobos. Es un pastor rodeado de lobos, y creo que eso es lo más fuerte que se ha dicho, porque es verdad. Y él mismo ha denunciado pues el arribismo en la Iglesia, pues el riesgo que tenemos, sobre todo los clérigos, de ser unos trepas y de olvidar, y eso es el ejemplo que nos ha dado Benedicto XVI, que la única justificación de la autoridad en la Iglesia es el servicio. Y lo que no sea servicio no justifica para nada la autoridad. En ese sentido, yo creo que tenemos que agradecer de verdad, yo por lo menos lo agradezco, no solo el gesto de Benedicto, sino las consecuencias, que si después hay alguna pregunta. Pero yo quisiera retomar el tema del otro día, ¿de acuerdo? Fijaros que estábamos hablando de una espiritualidad en tiempo de crisis o en tiempos duros, ¿no? Y os decía que la charla anterior la hice más desde el punto de vista, como suelo hacer siempre, poniendo los ojos fijos en Jesús, desde un punto de vista más... Y retomo de la charla anterior para seguir hoy dos imágenes que son más que imágenes. Os decía que el cristiano no puede caer en dos trampas, y que de hecho a lo largo de la historia tenemos el riesgo de caer personalmente y como Iglesia. Y uno de los riesgos es: el mundo está mal, está tan mal que yo tomo una postura de espectador, una postura en el fondo hipócrita. El mundo está mal y por lo tanto la actitud en la que caigo es el desprecio del mundo, el contentus mundi, ¿no? El mundo está hecho un desastre, el mundo está empecatado, el mundo no tiene remedio, el mundo no tiene arreglo, y entonces yo me repliego sobre o la pura interioridad, o me repliego sobre el gueto, sobre los aquellos que podemos caer en la trampa de creer que somos los puros o los limpios. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Y recordáis la insistencia que le daba, que hoy lo retomaré en otro tema, que nuestra fe, si algo realmente a mí me fascina de nuestra fe cristiana, es que tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Nuestro Dios, recordáis que lo dije y lo sabemos, nuestro Dios no mira este mundo con desprecio. Nuestro Dios no aborrece la obra de sus manos. Esto no me cansaré de decir. Nuestro Dios no se arrepiente, y esto viene de muy atrás. Recordáis que os comentaba que nuestra fe está arraigada en la fe de Israel. Ya en los relatos, mirad si me voy atrás, en los relatos aquellos míticos que nos acordaremos por la historia sagrada, ¿no? Cuando el diluvio universal y todo aquello, cuando Noé y todo aquello, es que Dios se arrepiente de la obra de sus manos, es que Dios se ha hartado de nosotros, es que Dios aborrece el mundo, ¿no? Dice el Génesis, allá en el capítulo 7 y 8, dice: cuando veáis el arco iris os recordará mi alianza. Y cada vez que veáis el arco iris os recordará que yo no aborrezco la obra de mis manos. Y esto, dicho en cristiano, es algo que es así. Y por eso el día de Nochebuena, como os decía y repetí el otro día, el día de Nochebuena hacemos un gesto muy sencillo, pero muy hondo y muy cargado de ternura. Y es que el día de Nochebuena nos acercamos a besar al niño, porque estamos celebrando que el Hijo de Dios se ha encarnado, se ha hecho uno de tantos, ha asumido nuestra misma condición humana, se ha metido en nuestra vida. Por lo tanto, os decía que el cristiano tiene que amar el mundo. Nuestra fe es una fe histórica, nuestra fe no es una fe de la pura interioridad. El cristiano mira al mundo, que es nuestro mundo, sin mirarlo desde fuera,
Y esto tiene una traducción que os decía hoy, que esto ya es ir entrando también en la materia de hoy. Porque para despreciar el mundo, ya os lo dije, solo hace falta muy poquito, Y eso es una tentación que hoy, en tiempos de crisis a muchos niveles, se puede caer. Para despreciar el mundo y aborrecer el mundo, y lamentarse del mundo, y recitar la letanía de desgracias, que es verdad que el mundo está mal, pero para repetir solo que el mundo está mal, solo hace falta una tele, un buen sillón, calefacción en invierno y ventilación en verano, no hace falta más. Yo me puedo sentar bien sentado y pasarme el día lamentándome de lo mal que está todo. Pero eso es inoperante, ya veréis. Bueno, inoperante no, eso genera más mal cuerpo, ¿no? Porque eso es cinismo. Eso es cinismo. Pasarse todo el día lamentándose de lo mal que está el mundo, pues eso no genera, como ahora veremos, evangelio. Eso no genera buena noticia. Y el otro extremo, recordáis, os hablaba del otro extremo. El otro extremo es creer que el mundo, este mundo, que es el mundo querido por Dios, y es verdad, pero es un mundo que hemos destrozado, y es verdad. Hablar del pecado del mundo no es hablar solo de Adán y Eva en el paraíso, es un mundo que lo hemos desquiciado. ¿Y quién lo ha desquiciado? Pues estructuralmente, como dice el Salmo, el sarcasmo de los satisfechos y el desprecio de los orgullosos. Y lo que destroza este mundo es el sarcasmo y el desprecio. Y hemos roto el plan de Dios. Y este romper no queda en abstracto, sino que, bueno, yo creo que esto todos somos cristianos adultos y lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos, me da igual el lenguaje que utilicemos, Cuando hablamos de pecado original no es un gen que se transmite o hablamos del pecado estructural, sino que es un mundo que hemos desquiciado. Y es verdad. Y en este mundo desquiciado parece que los triunfadores son los que dan culto al Dios dinero, y es verdad. Jesús nos avisó. No podéis dar culto a Dios y al dinero, y nuestro Dios hoy es el mercado, es el dinero. Esto es así. Y los dioses sí que piden sacrificios, y los dioses machacan, y por eso, para no repetir toda la charla, los cristianos hacemos otro gesto, que es que igual que el día de Nochebuena nos acercamos a besar al niño, porque nuestro Dios quiere este mundo y se ha implicado compasivamente en este mundo, el Viernes Santo nos acercamos a besar la cruz, porque los cristianos también sabemos que en este mundo se ejecuta y se mata a los santos inocentes. Y Jesús en cruz es el santo inocente, no lo olvidéis. Y a Jesús lo ejecutan, que no me cansaré de repetirlo, porque Jesús no se murió, esto me lo habéis oído muchas veces, mi madre se murió, mi padre se murió, Jesús no se murió, a Jesús lo ejecutan. A Jesús se lo quitan de en medio, y se lo quitan de en medio a aquellos que encima creen que le hacen un favor a Dios. A Jesús se lo quitan de en medio, pues porque este mundo está configurado también por la mentira y el crimen. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que un cristiano, os lo decía, nos toca a veces bailar con la más fea, hablando el llano. Porque por una parte, claro que tenemos que querer este mundo, claro que sí, santo Dios, pero si esta es la casa del hombre y de la mujer. Este mundo nuestro Dios lo creó para que pudiéramos vivir como hijos y como hermanos. Pero el cristiano sabe que este mundo es un mundo roto y desquiciado. Entonces, ¿cómo nos ubicamos ahí? Es lo que yo quisiera dar pistas hoy. Recetario no hay. Hay sabiduría eclesial. En la Iglesia, gracias a Dios, para lo bueno y para lo malo, más para lo bueno, venimos de muy atrás. Y hay gente que nos orienta en el vivir cotidiano. ¿Me seguís? Por las caras veo que sí, Entre el extremo del desprecio y la ingenuidad de creer que vivo en el mejor de los mundos posibles, el cristiano, ¿cómo se maneja en este mundo que continuamente estará, pues es verdad, enredándonos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el primero que nos orienta es el Señor Jesús, evidentemente, ¿no? Evidentemente, el primero que nos orienta es el Señor. Pongamos los ojos fijos en Él, ¿no? Y después, Santo Tomás decía que los
quienes nos han transmitido la buena noticia, el Evangelio. Decía Santo Tomás, teólogo nada sospechoso, hoy, en aquel momento era sospechoso y casi le queman sus obras en París, ¿no? Pero era un hombre que decía algo genial, y es que la buena noticia, el Evangelio, no nos lo han transmitido, dice, ni la jerarquía ni los teólogos. El Evangelio nos lo han transmitido los bienaventurados. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio nos lo han transmitido los hombres y mujeres que lo han vivido. Que lo han vivido. Y hay una expresión que a mí me da mucha devoción, aunque ya sabéis, y yo siempre lo digo, que el lenguaje cristiano lo tenemos ya muy malgastado, y es que el seguimiento del Señor somos Iglesia en Communio Sanctorum, en la comunión de los santos. Y la comunión de los santos no es que en el cielo Santa Rita le pasa 4 gracias a San Antonio y se las devuelve a Santa Inés. La comunión de los santos quiere decir que nosotros estamos en el seguimiento del Señor gracias a hombres y mujeres que han vivido y viven la buena noticia. Entonces nosotros vivimos la buena noticia de Jesús gracias a los santos y santas de Dios. Canonizados o no canonizados, esto es lo de menos. Cercanos o lejanos. Y todos vosotros, igual que yo, en mi historia yo he conocido hombres y mujeres, buena gente, que han intentado vivir el Evangelio y que han sido cauces de misericordia en nuestra vida. Y hoy os invito a que no seamos masoquistas, ¿está claro? Porque aquí yo estoy dando un primer criterio. Este mundo está muy roto, pero en este mundo sigue habiendo gente, la ha habido y la hay, atención a esto, que sigue tejiendo buena noticia. Está claro, que sigue pariendo buena noticia. Gente que sigue viviendo la compasión, la solidaridad, el cariño. Pero para esto, y esto ya es meterme en el tema de hoy, hay que reconocer aquello que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, cuando está hablando en el Sermón del Monte, dice algo que a mí me impresiona. Me impresiona porque creo que es algo que nos invita en la vida de cada día. ¿Recordáis? Dice, leo porque es bueno que lo recordemos, ¿eh? No olvidéis que estamos al inicio del Evangelio de San Mateo. Jesús ya ha pasado por la prueba, por las tentaciones, va a empezar ya su vida pública para entendernos, que como dice el mismo Evangelio de Mateo, Jesús va a empezar a anunciar la buena noticia de Dios y a curar todo achaque y enfermedad del pueblo. Esa es la buena noticia de Jesús. Jesús va a decir que Dios es compasivo y se va a implicar compasivamente con la realidad. Entonces antes Jesús tiene ese gran sermón, le hemos llamado ya el Sermón del Monte para entendernos, ¿no? Es cuando dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Dice Jesús, por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu Padre, aquí está lo que quería que oyéramos, y tu Padre, el Padre Dios, que ve en lo secreto, que ve en lo oculto, te recompensará. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, llora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, otra vez lo mismo, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará, etcétera. ¿Qué estoy diciendo? Hay una dimensión, esto no hay que entenderlo nunca en plan fundamentalista. La Biblia hay que leerla siempre con gozo y con holgura. Pero aquí Jesús, ¿qué nos está diciendo? Y es verdad.
que hay dimensiones de la vida cristiana, y a veces las más genuinas, las más cristianas, que se viven en la trama de lo cotidiano y de lo oculto. Y nosotros eso tenemos que tener, eso es espiritualidad, ¿eh? Tenemos que tener la gracia, la sensibilidad para reconocer que hay mucha misericordia y mucha compasión que no se publicita, que no se exhibe. Esto a mí me parece fundamental. Decía un filósofo judío, Levinas, un hombre filósofo, pero creyente judío, decía algo que a mí cuando lo leía me impresionó, porque es un toque de atención, ¿eh? Y lo decía para los judíos, pero yo me lo aplico como cristiano. Decía que la caridad, cuando se exhibe, se pudre. Cuando se exhibe, se pudre. Y hoy vivimos una cultura de exhibición. Y este punto que estoy diciendo, que el Padre mira a lo oculto, en una buena espiritualidad cristiana, nos tiene que llevar a no caer en la trampa, y esto en alguna vez aquí en el puerto me lo habréis oído, no caigamos en la trampa, porque hoy nuestra cultura nos hace caer en esta trampa, de acabar creyendo que solo existe lo que aparece en los medios de comunicación. Hoy vivimos una cultura que al final acabamos creyendo que lo único que existe es lo que aparece en los medios. Claro que es una cultura mediática que yo no puedo prescindir de ella, y yo tengo que estar informado, pero saber, y esto lo sabéis igual que yo, que en una buena espiritualidad cristiana tenemos que tener sensibilidad, porque esto nos ayuda a mantener la esperanza y mantener la alegría de corazón, que también, repito, hay mucha trama de solidaridad compasiva, mucha trama de fraternidad, de ayuda, que no se exhibe, que no sale en la prensa, que no sale en los medios, pero es real. Y el cristiano esto sabe que está ahí. Esto a mí me parece fundamental, porque si quiero yo mantener en cristiano, estoy hablando desde la espiritualidad cristiana, yo no le quito, ¿veis? Vuelvo a lo del otro día, es que quiero que las dos charlas vayan juntas. Yo no le estoy quitando nada a la dureza de la realidad, ¿eh? La realidad es muy cruda, y hoy sabéis que para mucha gente la realidad está siendo muy, muy dura. O sea, el cristiano no le quita nada a la dureza de la realidad. La cruz, que os decía ese Jesús que se implica en una realidad dolorosa. Yo no le quito nada a la realidad, pero le hacemos una injusticia al resucitado y al Espíritu del Señor si no tenemos sensibilidad para percibir lo que estoy diciendo, cómo se sigue tejiendo mucha compasión y misericordia en la trama del oculto. Joder, yo es que esto, ¿yo qué queréis que os diga? A mí esto me fortalece. Y mira que estoy leyendo todo el día, y me paso la vida, que me gano la vida media semana leyendo teologías y leyendo informaciones y cosas, que hay que hacerlo. Pero a mí quien me evangeliza es mi vecina, joder, yo vivo en Valencia, en Campanaria, a mí quien me evangeliza es la vecina. Esto saldrá grabado, pero me da igual, o sea, es decir, como esta mujer fuerte ha sacado adelante a la familia, pues cuando la dejó el marido, y ella tiene un coraje que es una madre coraje, y yo veo el otro con qué cariño lleva a la escuela a su criatura con síndrome de Down, y esta gente nunca saldrá en radio, ni en Canal 9, ni en la prensa, ni en historias. Y todos los que estáis aquí, todos y todas, sabéis que a vuestro alrededor hay gente que está tejiendo compasión, misericordia y solidaridad en la trama cotidiana, y nunca saldrá en los medios. Y el cristiano sabe que si este mundo no se ha hundido, porque se hubiese podido haber hundido hace ya muchos años, no es por los grandes gestores, economistas y sabios de este mundo. Si este mundo no se ha hundido es por la cantidad de hombres y mujeres, y sobre todo mujeres, que en la trama cotidiana tejen solidaridad y tejen compasión. Y esto es así. Entonces esto, a ver, el riesgo de lo que estoy diciendo es, Tony, esto es un falso consuelo. No es un falso consuelo, ¿eh? Repito que el cristiano no le quita nada a la dureza de la realidad, pero el cristiano sabe que no le puede hacer una injusticia al Dios de la vida ni a las criaturas. Y por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que pidamos colirio. Sí, colirio. El Apocalipsis, ese libro tan raro, en el capítulo 3,
el ángel le dice a la iglesia de la Odisea, una iglesia que está, trabajáis mucho cada día, aunque sois un poco tibios y no sé qué, dice, pero os falta una cosa, colirio en los ojos. Y a veces creo que los cristianos tenemos que tener colirio, que esto quiere decir una mirada limpia sobre la realidad, limpia. Y limpia no es una mirada, insisto, a veces ingenua, ni bobalicona, ni ñoña, sino limpia. Porque yo cuando veo a mi alrededor que hay bondad, que hay compasión y que hay vida, esto a mí me fortalece. Y es verdad, porque el seguimiento del Señor lo hacemos en Communio Sanctorum, en eclesialidad. Pero doy un pasito más, para poder tener esa mirada limpia, que no es una mirada ingenua, para saber que el Dios de Jesús, el Dios que se nos revela en Jesús, es un Dios que sabe mirar en lo oculto. Y este mirar en lo oculto, fijaros que en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, la coherencia es total, Fijaros que esto que os he leído del Sermón del Monte está al inicio, en el capítulo 6. Pero si os vais al final, al capítulo 25, a ese relato que os conocéis de memoria, que es el juicio de las naciones, se está situando ya al final de la historia, al final de los tiempos, cuando dice el rey, venid benditos de mi Padre, ¿recordáis? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba enfermo y me visitasteis, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y dicen aquellos, Señor, ¿cuándo te vimos? Luego quiere decir esto algo obvio, ¿no? Que ha habido gente que alivia, que se solidariza y que no sabe ni que lo está haciendo ni por Dios, ni por Jesús, ni por nadie, sino porque por compasión, por humanidad. Ven, bendito de mi Padre. Y en cambio el mismo Evangelio es muy duro con sacerdotes y levitas que ante el abatido pasan de largo. Y un Jesús que nos dirá, cuidado, cuidado, cuidado con decir Señor, Señor. Que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Que tu mano, lo que acabamos de escuchar, que tu mano derecha no sepa lo que ha hecho la izquierda. Bueno, pues ahí hay toda una dimensión de Evangelio que hay que verla. Sí, o sea, yo esto no me cansaré de repetirlo. Yo viajo mucho ahora, gracias a Dios. Sabéis, os dije, estuve el mes de enero en México, te metes por ahí a escuchar gente, a hablar. Estuve ahí con un grupo de indígenas nahuas, te cuentan historias y te quedas conmovido dentro de lo que es el dolor, porque hay dolor en este mundo, ¿no? Pero es también la cantidad de compasión que hay y de bondad, ¿no? Y es verdad, y de bondad. Y si no lo vemos, perdonad que vuelva a la imagen del otro día, si esto no lo vemos, pues uno cae, y sobre todo los europeos tenemos el riesgo de caer en el cinismo, como os decía, de quedarnos en un buen sillón, con un buen abanico, diciendo qué mal está todo la pro nobis. Pero para esto, otro punto es cuidar la acción de gracias. A pesar de los pesares, cuando digo a pesar de los pesares, digo en los pesares de esta vida, no a pesar de los pesares, sino en los pesares, el cristiano y la cristiana no puede nunca dejar de dar gracias. La acción de gracias es algo que nos han enseñado todos los maestras y maestros de espíritu. O sea, la única manera sana de relacionarse con el Dios que se nos revela en Jesús, la única manera sana, porque ya aquí hemos hablado en otros momentos, ahora no es el caso, de que pueda haber relaciones muy insanas con Dios, y esto me lo habéis oído siempre y lo dije el otro día. Yo a veces prefiero que la gente no crea en Dios antes que crea en una mala imagen de Dios, Pues la única manera de relacionarse con ese Dios fuente de vida la tenéis en el mismo Evangelio de Mateo, en ese texto que siempre cito porque es fascinante. Es de los pocos textos en que podríamos decir que aparece la intimidad de Jesús, o sea, aparece como lo más hondo de Jesús. Es cuando Jesús dice, yo te bendigo, Padre,
Yo te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Yo te doy gracias, la acción de gracias. Y la acción de gracias es ir al fondo de los temas. Ir al fondo de los temas. Los cristianos tenemos que pedir la gracia, valga la redundancia, porque esto en espiritualidad, esto yo no lo puedo separar de la celebración. Y Eucaristía es acción de gracias, como sabéis. Acción de gracias y de la dimensión también orante, ¿no? Y es que dar gracias, cuando digo que es el único modo sano de relacionarse con el Dios que se nos revela en Jesús, es porque el cristiano tiene que vivir la vida como regalo y como don. Como regalo y como don. Y esto no me cansaré de repetirlo. Esto es lo propio de nuestra tradición. El Dios que se revela en Jesús, el Dios que se revela en Jesús es, como me habéis oído 1000 veces, algunos y algunas de los que estáis aquí, es un Dios Padre y Creador. Y cuando decimos Creador en nuestra fe, Creador del cielo y tierra, que decimos cada domingo en el credo, cuando decimos que Dios es Creador, que eso es lo propio de nuestra fe y de la tradición judeocristiana, no estamos hablando del origen del universo, eso siempre he dicho que nos lo explique la ciencia, sino cuando decimos Dios es creador es que nosotros cristianos, y ahí la cultura griega y las filosofías orientales nunca llegaron a esa experiencia, es que la vida es regalo y es don. La vida es regalo y es don. Y nuestro Dios es fuente de vida. Esta expresión es de la liturgia, no lo olvidéis. Cuando rezamos el canon cuarto en la Eucaristía, es una de las invocaciones para mí más preciosas para invocar a Dios, y además en femenino, porque tú eres la fuente de la vida. Entonces, para tener esta mirada limpia, no perdamos la perspectiva, para poder mirar la vida no ingenuamente, pero sí haciendo justicia a la realidad, yo tengo que reconocer que la vida cada día es un regalo y es un don. Y esto yo no me cansaré de repetirlo. Yo esta mañana al levantarme, por lo menos intento hacerlo, lo primero que he hecho es dar gracias porque el Dios de la vida me ha regalado un día más. Porque la vida es un regalo. Yo por lo menos, ni nadie de los que estáis aquí, pedimos permiso para nacer. Yo no pedí permiso, Yo no le dije a mis padres, prepararos que voy. La vida yo me la encontré. La vida me la encontré. Somos invitados a la vida, que dice el sabio judío Steiner. Somos invitados a la vida. Y la vida es un regalo cada día. Esto el cristiano es algo que tiene que cuidar. Cada día es un regalo y es un don. Y esto trae consecuencias. Trae consecuencias. Ahora vuelvo a lo de antes. Yo conozco cristianos y cristianas que al levantarse no dan gracias a Dios por el don de la vida. Lo primero que hacen es enchufar la radio, según qué emisora oigas de buena mañana, nada más levantarte, te cabreas ya para todo el santo día, después te tragas 3 telediarios, que el cabreo va increciendo, y te acuestas con más radio. Entonces, yo siempre he dicho, por lo menos a mí de pequeño me decían, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Por lo menos me levantaba y me acostaba menos cabreado que estar. No, es que esto después es la vida cotidiana, la espiritualidad es vida cotidiana. Yo conozco cristianos irritados, todo el santo día cabreados, todo el santo día. Claro, te acercas y yo no respiro. No respiro. Yo ha habido gente que le he tenido que decir, no me digas cada día lo mal que está el mundo, si es que lo sé. Claro, no, y estoy hablando también de Jesús, En este texto de Mateo 11, yo te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, Jesús dice, venid a mí, ahí está, los cansados y agobiados, que yo os daré respiro. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dar gracias pacifica, porque sabéis que los cristianos, bueno, no solo los cristianos, somos competitivos para todo. Somos competitivos, que el mundo se nos mete. La espiritualidad cristiana en el fondo tiene mucho de eso, de situarnos un poquito evangélicamente, porque si no somos competitivos, y los competitivos no solo son los banqueros, sino somos nosotros en pequeño, porque el mundo nos lo metemos dentro. ¿Qué quiere decir competitivo? Yo voy a algún cristiano
para que me alivie y decirle, oye, ¿sabes que han operado a mi cuñado? Y la respuesta, como sabéis, normalmente es que han operado a tu cuñado. Pues a mí me han operado a 2 cuñados, a la suegra y al yerno. Digo, coño, pero yo no he venido aquí a competir a ver quién tiene más enfermedades. Yo he venido a que me alivies. Es que competimos para todo. Porque esta es la trama cotidiana, Esta es la trama cotidiana, no nos engañemos. Yo voy a que me escuches, a decir, oye, tengo a mi hijo en paro y yo necesito en ese momento llorar o necesito que me escuches. Y la respuesta a veces es, tu hijo, pues yo tengo toda la parentela. Hombre, esto dímelo después. No, lo digo en serio, tenemos una tremenda capacidad y aquí esto tiene que ver con la acción de gracias, aceptar la vida cada día como regalo y como don. Y esto que voy a decir os puede sonar a duro, pero es verdad. La muerte está ahí, la dureza está ahí, pero el cristiano no tiene que dejar de adiestrarse en esto, en la acción de gracias, en la acción de gracias, porque la vida es un regalo y la vida es un don. Pero esto que estoy diciendo, yo sé que esto queda todo muy solemne, porque a veces hombre, Tony, está bien lo de la acción de gracias, pero hace años lo conté por aquí, hace años. La vida, para que en la vida cotidiana yo pueda seguir creciendo en acción de gracias, porque eso es lo que me mete en el ámbito del Evangelio, no olvidéis que la vida es techo, pan y palabra. Estas tres palabras a mí me ayudan mucho a la acción de gracias. ¿Para qué? Para que lo cristiano no se me quede en abstracto. Una de mis manías es que a veces, sobre todo los que nos dedicamos un poquito a esto de la teología y estas cosas, tenemos el riesgo de querer siempre que lo cristiano es doctrina, que son ideas, y el seguimiento del Señor es vida. Y la acción de gracias, la vida es techo, pan y palabra. O sea, techo, ¿qué quiere decir? Es toda la simbólica de la acogida. Cuando digo techo, es toda la simbólica de la acogida. Yo cuando nací, mirad por dónde, porque aquí no valen abstracciones, aquí no valen teorías. En mi caso, cuando mi madre me parió, mira por dónde, cuando yo nací, en mi caso, yo fui acogido, celebrado, festejado, fui recibido. Y aquí, en una buena espiritualidad cristiana, hay que evitar siempre 2 palabras que nos bloquean la acción de gracias, y más en estos momentos de crisis más, y es la palabra normal y natural. 2 palabras que yo no tengo más remedio que utilizarlas, pero si pudiera las evitaría. Y para los que seáis así más adiestrados en lo teológico, es por una mala digestión del problema del sobrenatural que parece teórico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces cuando yo digo, mirad por dónde yo fui recibido, celebrado, acogido y festejado, hay gente que me dice, hombre, Tony, eso es normal. Digo, bueno, es normal, pero ¿tú en qué mundo vives? Yo sabéis, los que me conocéis, trabajé años en Alicante siendo jesuitas, de educador de menores de familias rotas, y mucho tiempo vivía con chavales en el barrio, allá en Garbinet, en Juan 23, en Alicante, y os aseguro que esas criaturas no pidieron permiso para nacer igual que yo. No pidieron permiso para nacer, y al nacer no fueron ni recibidas, ni celebradas, ni festejadas, ni acogidas. Y encima tienen que cargar con el desprecio de los que fuimos acogidos, celebrados, festejados y educados. Y si alguno de los que me está oyendo de vosotros al nacer no fue acogida o acogido por la familia biológica, por el hecho de estar aquí esta tarde, aquí, en este grupo escuchando y participando de esta reflexión, es porque en la vida habéis tenido experiencias de acogida, si no estaríais más tirados que una colilla. Por lo tanto, no me estoy refiriendo solo a la familia biológica, posiblemente en la mayoría de los casos de los que estamos aquí, sí. El cristiano no puede descuidarse en dar gracias por eso, porque si no vienen las trampas, es normal. ¿Y qué ocurre? Que por lo que es normal y natural, yo no doy gracias. Por aquello que es normal y natural, no doy gracias. Y hay cristianos que solo esperan a dar gracias si les acontece en la vida algo extraordinario o sobrenatural. Y a mí, igual que a vosotros, me imagino, a mí cosas extraordinarias y sobrenaturales no me pasan
muchas o más bien pocas. Esto me parece clave para ubicarnos, ¿no? Porque es que esto evita el dañarnos, dar gracias. Y la palabra natural, en el mundo vuestro laico menos, pero yo que doy bastantes ejercicios a clérigos, a clérigas, entre los cuales me incluyo, hablo desde dentro. Es muy fácil oír expresiones que también las oigo en la iglesia, Cuando estoy hablando de la acción de gracias, después la gente viene y te comenta, bueno, Tony, pero es que esto no tiene ningún mérito. Fijaros, metemos la palabra mérito por el medio, por lo menos de los que estamos formados de mi edad. Esto no tiene ningún mérito, porque yo de natural soy trabajadora. De natural. Digo, sí, a ti tu madre te parió con un mocho y una cola. ¿Qué tonterías decimos? Yo es que de natural soy trabajadora. ¿Cómo de natural? Si eres trabajadora es porque te han educado en el valor del trabajo. Porque yo por esa regla de 3 he conocido chiquitos que de natural serían ladrones. Claro, es que hay que ir a la raíz. De natural serían ladrones, porque yo he conocido chiquitos que lo primero que hicieron sus padres fue enseñarles a robar. Claro que los he conocido. Para que entraran ellos por donde el adulto no podía entrar en la casa, claro. Entonces, ese crío no es una criatura de Dios, ¿verdad? Es un ladrón. Es que esto no tiene ningún mérito, porque yo de natural soy bondadosa o bondadoso, Dios sí. Tú naciste como un esclatasang bajo un pino, o sea, tú naciste como una seta bajo un pino, hombre, pero ¿qué cosas dices? Yo de natural soy bondadoso. Si eres bondadoso es porque te han educado en la bondad. Este punto me parece decisivo. Este nos recoloca más de lo que creemos en cristiano, En cristiano. Dar gracias. Esto no quita, repito, la otra cara, la dureza, pero esto nos ayuda. Y cuando digo que la vida es pan material y el pan de la cultura. Bueno, los que estamos aquí estamos en tiempos recios, es verdad. Pero yo hoy comeré por lo menos 2 veces y media o 3. O sea, no lo olvidemos. Hombre, Tony, es normal. Ya empezamos otra vez. ¿Cuántas criaturas de Dios en este mundo nuestro no tienen nada que llevarse a la boca? 1.500 millones de 1.500 millones. Me decía un hermano de La Salle, un viejito muy salado, dice, Tony, yo he sido cocinero muchos años, lo cuento siempre porque en aquel momento que se lo oí me impresionó. Dice, yo he sido cocinero muchas veces y en muchos sitios. Dice, y una de las grandes cosas que he aprendido en la vida es lo tremendamente difícil que es dar de comer a los que no pasan hambre. Qué gran verdad es. Qué difícil es dar de comer a los que no pasan hambre. Y es verdad. Y esto hay que disfrutarlo. Aquí el cristiano no tiene que ser masoquista, O sea, pero a nadie se le ocurrirá decir que es normal. Es que volvemos a lo mismo. Detrás hay un tema teológico que no va a explicar, es clásico, el tema de lo natural sobrenatural, ¿no? O sea, que parece que... No, es un regalo y es un don. Y la vida es palabra, la vida es comunicación. Atención a esto en este momento de tanto dolor en muchas familias y en tantas situaciones. Palabra quiere decir que yo vivo siempre y vosotros vivís en una red de comunicación. Yo no estoy solo. Normalmente, a mí cada día, yo tengo gente que me dice buenos días. A ver, ¿os dais cuenta que el otro día fui más a lo cristológico y hoy me tiran directo a la vida cotidiana, no? Claro. Es decir, yo cada día tengo gente que me dice buenos días. Hombre, Tony, eso es normal. Ya estamos otra vez. ¿Cuántos ancianos mueren solos en nuestras ciudades de Europa? ¿Cuántos ancianos mueren solos? Que no tienen ni padre, ni madre, ni perrito que les ladre. Y yo no pasan 3 o 4 días, y además cuando vivo en un entorno así como nosotros, cristiano, o sea que estamos en comunicación, que no pasen unos días que alguien no me pregunte, Tony, ¿cómo te va la vida? Hombre, Tony, eso es normal, ya estamos. ¿Cuánta gente conozco que casi nunca se le pregunta cómo te va la vida?
Y hoy se despide a la gente y nadie se le pregunta al despedirlo, bueno, ánimo que te he hecho una mala faena, ¿no? Te despido y te jodes y punto, hablando mal y pronto, es verdad, somos cosas. Entonces, dar gracias no es una pura... Y aquí viene, atención a este punto que me juego la charla, ¿eh? Ahora hay gente que me pregunta, y antes de que me hagáis la pregunta me la hago yo, ¿eh? Pero Tony, ¿no será de cínicos dar gracias por tanto que a pesar de los pesares y las situaciones que estamos viviendo, porque yo tengo techo, pan y palabra, y es verdad, ¿no será de cínicos dar gracias cuando estás diciendo que hay tanta gente que no lo tiene? ¿Os dais cuenta la pregunta? Hombre, encima que como voy a dar gracias y al mismo tiempo sabiendo que hay gente que no tiene que comer, ¿no? Dar gracias por el bien de la cultura. Yo, bueno, es verdad, yo tengo que dar gracias por la formación que me han regalado los jesuitas. Hombre, Tony, pero en la universidad trabajaste tú, claro, nadie trabajó por mí, pero ¿por qué pude estudiar? Porque tenía destrezas de estudio. ¿Y por qué tenía destrezas de estudio? Porque nací en una familia que llevarme a la escuela era un valor. ¿Me explico? O sea, es que todo es don y todo es gracia, dice mi santo padre Ignacio. En eso tiene razón San Ignacio. Todo es don y todo es gracia. Pero ¿dónde está el tema? Repito, aquí. Ve, Tony, pero no será de cínicos dar gracias cuando estás diciendo que tanta gente no... Y aquí parece, lo que voy a decir es un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, ¿eh? La acción de gracias cristiana no es agradecer una posesión. No es decir, gracias Señor porque tengo 2 carreras, o gracias Señor porque tengo 2 chalets, o gracias Señor porque tengo 20.000 euros guardados. La acción de gracias cristiana no es agradecer una posesión, sino es reconocer un don. Y esto no es un juego de palabras, porque cuando tú reconoces el don, ese reconocimiento, esa acción de gracias, te hace crecer en libertad y en compasión. Si tú reconoces primero el regalo, lo que tú eres y tienes, no lo vas a vivir con orgullo. Y si de verdad lo que eres y tienes, sea mucho o poco, lo vives como regalo, de una manera directa o indirecta, de una manera inmediata o mediata, todo lo que tú eres y tienes, tus energías, tus capacidades, no estoy hablando solo de bienes materiales, ni mucho menos, ¿eh? Todo lo que eres y tienes, si lo vives como don, de una manera o de otra, lo pondrás al servicio de las criaturas y al servicio de construir justicia y sociedad. ¿Me explico? Cuando se vive en acción de gracias, nos dinamizamos. Y esto de la acción de gracias no lo estoy diciendo porque se me ocurra, es que esto marca pues todo lo que es nuestra fe, ¿no? Mirar cómo dice también el Antiguo Testamento, porque digo, nuestra fe está arraigada en la fe de Israel, cómo todas las cosas, fijaros por dónde le doy tanta importancia en la espiritualidad cristiana, vivir en acción de gracias, que cuando dejamos de vivir en acción de gracias y nos apropiamos de los dones, entonces se va torciendo, ¿eh? Cuando el Señor tu Dios, fijaros que me voy a relatos primitivos adrede, ¿eh? Israel acaba de salir de la tierra de Egipto, que está en la tierra de la opresión, y se va a llevarlo el Dios Yahvé por medio de Moisés. Son esas grandes sagas preciosas del Antiguo Testamento, que el Dios Yahvé quiere a su pueblo libre y lo va a llevar a la tierra prometida, ¿eh? Es todo un imaginario precioso de cómo sale de la tierra de la escasez, de la tierra de la esclavitud, para llevarlo a la tierra prometida. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que emanan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada,
Es toda la simbólica de la abundancia para esta cultura, una cultura seminómada que va a asentarse en la tierra. Por lo tanto, la simbólica es preciosa, de abundancia, tierra de torrentes, de fuentes, de veneros, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. O sea, vamos, le prepara para entrar en la tierra de la abundancia, en la tierra prometida. Entonces comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Y ahora dice, no sea, ahí está la clave, que cuando comas hasta saciarte, y esto es lo que nos ha pasado a los hombres y mujeres occidentales y del primer mundo, estoy convencido. Cuando comas hasta saciarte, cuando edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas, aumenten tu plata y tu oro y abundes en todo, cuando lo tengas todo, que no se engría tu corazón y digas, por mis méritos me ha traído el Señor aquí. Mejor no se puede decir. Y es que cuando tenemos de todo, la tentación, ¿cuál es? Por mis méritos me lo he currado, ¿no? Bueno, voy a seguir, Y no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Esto es actual. La gente te dice, cuando hablas de gratuidad y acción de gracias, lo primero que te dice la gente es, y cristianos, Tony, déjate de tonterías, que esto me lo he currado yo. Eso faltaba. Esto me lo he currado yo. Entonces dice, no pienses, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para adquirir esta riqueza. ¿Qué estoy diciendo, por lo tanto? Que la acción de gracias Jesús la llevará a la raíz, porque todo el vivir de Jesús es un vivir desde la gratuidad, pero en la tradición espiritual nuestra, la única manera sana de ubicarse es reconociendo el don. Y reconocer el don de la vida, como veis, no pasa por abstracciones, pero esto nos lleva, ojalá nos llevara, a vivir en acción de gracias, siempre lleva a mayor libertad, que este es el reto que tendremos siempre por delante los cristianos, no apegarnos, no aferrarnos a los ídolos, y al mismo tiempo se crece en servicio, y es verdad, se crece en servicio. Se crece en servicio, pues esto no lo tengo que explicar. La gente que habéis conocido en la vida, vuelvo al tema por el que empezó la charla, la gente buena que habéis conocido, porque todos hemos conocido y no es asunto de cantidad, la gente buena